En los últimos días se ha hablado mucho de lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel. En televisión y medios digitales llegan imágenes de bombardeos en aquella región. Escuchamos y leemos algunas cosas, omitimos y suponemos otras. Escuchamos la palabra ataque, invasión, guerra, bombardeo, pero no alcanzamos a entender lo que está pasando en aquella región. Y esto es central. ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿Será que todo surgió a partir del ataque de Hamas a Israel? ¿Es Israel la víctima en todo este entramado? ¿Qué está detrás de todas las noticias que nos llegan desde aquella región? Bienvenidos nuevamente al podcast Iskra. Yo soy Eduardo Peralta y ahora intentaremos poner sobre la mesa algunos elementos para entender o para tener al menos un panorama general del conflicto. Pues si bien las tensiones se exacerbaron en estos últimos días a partir del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, es un conflicto que no se explica a partir de este hecho. Por el contrario, este ataque hay que entenderlo como una consecuencia y parte del mismo conflicto. Antes de abordar este tema, los invitamos a suscribirse al canal, a revisar el contenido y a compartirlo, así como a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y demás. Bien. El tema es complicado, el tema es bastante complicado. Este nuevo momento en la disputa histórica que han tenido Israel y Palestina se desató a partir del ataque realizado por el grupo Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Eso es un hecho. Este ataque se dio desde la Franja de Gaza hacia varios puntos de Israel, tanto aéreos como terrestres. Por la vía terrestre se dio una invasión por varios puntos de la frontera, por el sur de Israel. Mientras que por la vía aérea, el ataque fue fundamentalmente hacia la capital, hacia Tel Aviv y hacia Jerusalén. Se calcula que fueron más de 2.200 cohetes los que lanzó Hamas en la operación denominada Tormenta de Al-Aqsa. Es decir, no fue un ataque improvisado, no surgió de un día para otro. Y entonces, aquí empiezan a formularse toda una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué se llevó a cabo ese ataque? ¿Quién es Hamas? ¿Cuál es el conflicto central entre Palestina e Israel? ¿Cuánto tiempo lleva? Para ello, es necesario remontarnos un poco atrás. Fíjense, a principios del siglo XX, 1910, 1920, por esos años, los judíos de diversas partes del mundo, movidos por las creencias y la parte histórica y mítica que involucraban las regiones de Jerusalén, de Nazaret, y toda esa parte considerada para ellos como la Tierra Santa y Prometida, buscaban instalarse como pueblo en aquella zona, pero resultaba que esas tierras ya estaban pobladas por 550,000 personas y ese territorio era Palestina. Era la época en donde aún el Reino Unido, la Gran Bretaña, no perdía la hegemonía mundial y se seguían operando los acuerdos coloniales. En 1917, en la última etapa de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se comprometió mediante la firma de acuerdos con el movimiento sionista a la creación de un hogar nacional judío, es decir, un país, un estado. ¿En dónde creen? Efectivamente, en Palestina. Ya finalizada la Guerra Mundial y derivado del nuevo reparto del mundo colonial entre las potencias, Gran Bretaña queda al frente del territorio palestino. Entonces, de 1922 a 1948, Palestina fue gobernado por los británicos. Y durante este periodo, incentivaron y estimularon la inmigración judía a territorio palestino. Por supuesto que la población árabe palestina fue perdiendo terreno a costa de la llegada de judíos a su territorio. Y no solo eso, durante estos años, los palestinos reaccionaron, por supuesto, contra la invasión que estaban sufriendo, pero fueron brutalmente reprimidos por el gobierno británico. Fíjense, tan solo entre 1936 y 1939, 55,000 palestinos fueron ahorcados. ¿Queremos hablar de violencia? ¿Queremos hablar de invasión? ¿Queremos hablar de terrorismo? Hay que hablar de este episodio. Sin embargo, es justo después de la Segunda Guerra Mundial y teniendo en cuenta todos los horrores del Holocausto contra la comunidad judía en Europa bajo el régimen nazi alemán, teniendo en cuenta que ahora Estados Unidos queda como la potencia hegemónica y teniendo en cuenta que la religión occidental comparte con la comunidad judía los pilares básicos,
hay todo un apoyo de las potencias occidentales y de sus instituciones por establecer una nación y un Estado judío. Está claro. En noviembre de 1947, la recién creada ONU aprueba la partición de Palestina en dos territorios, uno judío y otro árabe, concediendo el 52% a los sionistas y el restante para los palestinos. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Este fue el banderazo oficial legalizado por las potencias y sus instituciones para ir acabando con Palestina. Le fue arrancada la mitad de su territorio, algo que nos pasó a nosotros en 1848 a manos de los gringos. Pero bueno, aquí no acaba esta primera etapa, pues los judíos, a pesar de haber obtenido el 52% del territorio palestino, no quedaron conformes e iniciaron ataques hacia territorios palestinos y hacia su población. Estaban envalentonados. Hubo muchos palestinos asesinados, hogares incendiados, y se produjo un éxodo masivo de 300,000 palestinos, desplazados de su tierra, de su hogar, de su familia. ¿Queremos seguir hablando de violencia? ¿Queremos seguir hablando de ataques terroristas? No podemos olvidar estos episodios. ¿Qué consecuencia tuvieron estos ataques criminales por parte de los sionistas? Pues que unos meses después, ya para mayo de 1948, proclamaron de manera unilateral la creación del Estado de Israel en el territorio de Palestina. La reacción no se hizo esperar. Los países árabes vecinos, como Egipto, Siria, Jordania del Este, al ver el robo despiadado del territorio, le hicieron frente a Israel. Pero, Israel contaba con el apoyo de las potencias, fundamentalmente de Estados Unidos, su ángel guardián. Era una guerra que no podían perder. Y así fue. Para enero de 1949 se firman los acuerdos de cese al fuego, quedando Israel como el gran triunfador, pues logró arrebatarle a Palestina el 80% de su territorio. Por otro lado, el 80% de la población palestina se convirtió en población refugiada, excluidos de su propia tierra, robados, despojados, reprimidos. Queda claro, Israel no nace por la voluntad divina de Dios. Israel nace a partir del robo de tierras y de la masacre a todo un pueblo. Las grandes potencias y los grandes medios quieren seguir hablando de violencia, que hablen de esto, que no se olviden de esto. Los palestinos que lograron mantenerse en su territorio debieron resistir y luchar. El conflicto entre Israel y Palestina continuó. La fuerza israelí, apoyada por Estados Unidos y las potencias europeas, era, y lo sigue siendo, infinitamente superior a la fuerza palestina. De cualquier modo, el pueblo palestino forma grupos de resistencia, intenta mantenerse presente, sobrevivir. Por ejemplo, en 1964 se forma el Movimiento Nacional Palestino, que busca la restauración de este Estado democrático e independiente de Palestina. En los siguientes años, los 60s, los 70s, continúan los enfrentamientos en diversas partes del territorio, en donde la fuerza israelí evidentemente lleva la ventaja. Ya para 1974, la ONU, uno de los organismos que prioriza los intereses de las potencias occidentales, reconoce por fin a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Sin embargo, siguen sufriendo derrota tras derrota. Mucha población se refugia en Líbano, en Egipto, en Jordania, y el avance de Israel se consolida. Las brutalidades no cesan. Muchos testimonios, muchas historias. Una de ellas, en 1987, son embestidos 4 trabajadores palestinos en el campo de refugiados en Jabalia, en Gaza, por un camión militar israelí. ¿Estaban agrediendo? ¿Habían violado las leyes? ¿Acaso iniciaron un ataque? Nada de eso. Fueron aplastados por el hecho de ser palestinos. A raíz de este suceso y con todo el contexto histórico previo, se inicia lo que se denominó la Intifada, que fue una reacción. Fue un movimiento de resistencia popular, sostenido principalmente por niños y adolescentes que deciden enfrentar con piedras y palos al poderoso ejército israelí. Imagínense,
Tan solo imagínense a qué grado llegó la desesperación, la impotencia, la humillación y la violencia contra los palestinos que deciden enfrentar tanques con solo piedras. No hay palabras para describir esta situación de brutalidad. Resultados de la intifada: 50 israelitas fallecidos y por el otro bando, más de 1000 palestinos. Esto de ninguna manera se puede considerar una guerra. Esto es masacre. ¿Y la indignación mundial dónde estaba? ¿Dónde estaban las potencias, los medios de comunicación? Ah, cierto, estaban invadiendo países, financiando y apoyando dictaduras en América Latina, aplicando políticas en contra de los trabajadores de sus propios países. Ahí estaban. Otro elemento fundamental. De esta primera intifada surge el grupo militar y político llamado Hamas, que significa Movimiento de Resistencia Islámica. Surge como reacción ante tanto asedio y masacre por parte de Israel al pueblo palestino. Y hay que entender que Hamas es producto de toda esta serie de atropellos históricos. Por supuesto que esta organización tiene formas de acción profundamente violentas, que deben ser criticadas, por supuesto. Pero eso es así porque fue producto de un contexto plagado de violencia extrema. Cuando Hamas se funda, cuando surge, establece que su objetivo es la construcción de un Estado islámico en Palestina, es decir, tratando de hacer este contrapeso al Estado judío o de Israel. Sin embargo, para 2017 se modifica y plantean el establecimiento de un Estado de Palestina libre e independiente, con todos los territorios que le fueron despojados desde 1947. Y su capital sería Jerusalén. Hamas no es el único grupo político que opera en Palestina, eso es claro, pero sí es el más extremo. ¿Qué va a pensar Israel ante la creación de un grupo así? ¿Quieren recuperar su territorio? ¿Quieren que nosotros, los invasores, respetemos a los palestinos y les devolvamos todo el territorio que les robamos? ¿Qué van a decir Estados Unidos y sus aliados? Y esta es una de tantas actitudes hipócritas de Occidente, de Israel, de Estados Unidos. Terroristas, gritan a coro, violentos, antisemitas, nazis, escondiendo toda la violencia y brutalidad con la cual se construyó el Estado de Israel. En los años recientes, Israel ha seguido ocupando territorios palestinos, construyendo colonias agresivas, anexionándose regiones y construyendo muros, como en el 2005 en Cisjordania, y aterrorizando a su población. Por otro lado, Palestina ha seguido resistiendo, y en 2005 se efectuó otra intifada, en donde perecen 4.000 palestinos, la mayoría niños. Indignación mundial y la ayuda humanitaria. Últimas cuestiones importantes sobre este tema. En 2006, Hamas logra hacerse del poder político, logra ganar la mayoría absoluta en el parlamento, pero al ser considerado como un grupo terrorista, hay sanciones y bloqueos por varios países occidentales. Y esta situación genera también un conflicto interno con su rival político, Al-Fatah, la otra organización, con quien tiene enfrentamientos y a la cual derrotó en las elecciones. A partir del 2007, es decir, un año después de haber ganado el gobierno, Hamas toma el control de la Franja de Gaza, mientras que Fatah mantiene el control en la región de Cisjordania. Esto se mantiene así hasta 2017, en donde intentan generar un gobierno de unidad y se logra el regreso a Gaza de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, del gobierno palestino en su conjunto. Por supuesto que ante estos eventos, Israel no cesa. Sigue ocupando territorios, bloqueando económicamente a Gaza, realizando invasiones y todo con el amparo de la comunidad internacional y de Occidente. Pero estas invasiones, ocupaciones y bloqueos entraban en lo que se puede denominar la normalidad en las relaciones entre Palestina e Israel. Bueno, ante este contexto, los ataques del pasado 7 de octubre abrieron otro episodio de esta larga lucha. ¿Por qué Hamas atacó en este momento? ¿Cuál fue el motivo, concretamente? Más allá de la lucha histórica por recuperar el territorio. ¿Por qué ahora? En los últimos días se han generado varias hipótesis, las cuales siguen siendo simplemente eso. Una de ellas plantea que fue un ataque que ya se venía preparando con el objetivo de frenar o romper las alianzas que está haciendo Israel con países árabes importantes, como Arabia Saudita, Egipto o inclusive el propio Irán. Y estas alianzas se estarían realizando sin hacer ninguna concesión sobre el conflicto con Palestina.
Otro plantea que fue un ataque planeado desde hace tiempo, evidentemente, debido a los asentamientos ilegales en Cisjordania, por la represión contra la insurgencia palestina en aquella región a manos del ejército israelí y por el persistente y voraz bloqueo en Gaza. Estas son algunas explicaciones a discutir. Tal vez no explican del todo el porqué de estos últimos ataques, pero son explicaciones que están presentes. Otro punto importante es saber, o al menos cuestionar, si realmente se trató de un ataque que agarró desprevenido a Israel. Es decir, con toda la tecnología que tiene, con la construcción de muros, considerado el cuarto ejército más poderoso del mundo, con la inteligencia propia, con la de Estados Unidos y europea a su disposición, ¿en serio no previeron ni tantito este ataque? Que además fue por muchos frentes, por tierra y por aire. Es difícil creerlo. Hay ciertas teorías que afirman que sabían del ataque y lo permitieron, incluso sabiendo de las vidas civiles que esto conlleva, un costo que nunca les ha pesado realmente. Lo hayan permitido o no, esto les dio una justificación sólida, una razón fuerte para atacar e invadir abiertamente los territorios palestinos. Además de hacerlo con una gran fuerza mediática mundial, de tener a la opinión pública de su lado y colocar al enemigo como el terrorista a eliminar. Esta estrategia nunca falla. Lo que no alcanza a comprenderse del todo es por qué Hamas decidió hacer estos ataques, que si bien en un primer momento generan entusiasmo porque doblegas al enemigo, atacas puntos clave y demás, la realidad es que la fuerza militar de Hamas no se compara con el poderío de Israel. 2.200 misiles utilizó Hamas en la operación. Israel en 7 días ha realizado más de 2.000 bombardeos y ha utilizado 4.000 toneladas de explosivos solamente sobre Gaza. 1.300 muertos y 3.200 heridos en Israel. 1.537 muertos y más de 6.000 heridos en Gaza. Sumado a esto, el gobierno británico anunció el despliegue de barcos de la Marina Real y aviones de vigilancia en el mar Mediterráneo. Estados Unidos ya dijo que apoyará con el portaaviones Gerald Ford y su flotilla auxiliar. No hay posibilidades de que Israel pierda esta batalla. ¿Acaso no previeron esto? ¿No previeron que las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, aprovecharían este suceso para atacar no solo a Hamas, aunque ese es el discurso, sino al pueblo palestino? ¿Acaso fue un error de cálculo? Aunque podamos considerarlo de esta forma, otra de las razones que se desprende para entender el ataque tiene que ver justo con la condición de vida histórica. Recordemos que la intifada, tanto la de 1987 como la del 2005, tampoco tenían posibilidades de éxito. No había posibilidad de ganar con piedras y palos al ejército de Israel, pero de todos modos lo llevaron a cabo. Hasta el momento se siguen planteando hipótesis y suposiciones del porqué de este ataque en este momento, pero mientras tanto, Israel lo va a aprovechar al máximo. En el otro terreno, también se ha abierto el apoyo político e ideológico a Israel. Los apoyos caen en cascada. La derecha mundial ha cerrado filas. La presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo visitaron Israel para expresar su solidaridad. Emmanuel Macron, el presidente francés, afirmó que Israel vivió el ataque terrorista más trágico de su historia y necesita dar una respuesta fuerte y firme. Queremos asegurarle a Israel y a su pueblo de que cuentan con nuestra solidaridad siempre y nuestro apoyo en su respuesta a este terrorismo. Israel tiene derecho a defenderse eliminando a los grupos terroristas en el Hamas con acciones concretas. Incluso el ministro del Interior francés pidió prohibir las manifestaciones pro-Palestina. Y ya se ha hecho. En Francia fueron reprimidas manifestaciones en apoyo a Palestina. Y bueno, la respuesta de Estados Unidos, mediante su secretario de Estado, aseguró que Israel no tendrá que defenderse por su cuenta mientras Estados Unidos exista. Estaremos siempre ahí, a su lado. Es de verdad increíble la hipocresía de estos países y personajes cuando han apoyado de una u otra forma a un Estado que ha practicado el terrorismo durante décadas contra un pueblo, que ha practicado la represión, la masacre y el genocidio en Palestina, que ha separado familias, que secuestró la vida de millones de personas, que le quitó el sueño a millones de niños que han tenido la mala fortuna de haber nacido en Palestina.
y que lo despojó de más del 80% de su territorio. Hagamos un recuento rápido. En 1947 le quitan la mitad con el aval de la ONU. En 1948 se proclama el Estado de Israel. En 1967 Palestina reduce su territorio al 20% del territorio original. Y a partir de ese año, hasta 2023, se ha seguido reduciendo por los continuos asentamientos ilegales en la región de Cisjordania. A ver, hagamos otro ejercicio. Supongamos que el lugar de Palestina hubiera sido México. ¿Cuál sería el proceso histórico? Y el resultado en la actualidad sería este. Y que además, por defenderte, te llamen terrorista. ¿Qué sentirías? Eso están sintiendo en Palestina desde hace décadas. Y no podemos olvidar el sesgo mediático. Los grandes medios de comunicación globales, como CNN, la BBC, El País, Fox News, tergiversan, moldean, fabrican y crean una realidad acorde a los intereses de las potencias, por muy falsa que sea esta. Lo que sale de estos medios es realmente vomitivo, es asqueroso, es chatarra mediática. Miren que poner a Israel como la gran víctima, martirizarlo y colocar al pueblo palestino como el agresor y terrorista es de un cinismo brutal. Estos medios no ejercen el periodismo y no les interesa hacerlo, son basura periodística. Es nuestro 11 de septiembre, gritan a coro los principales representantes de Israel. Pues resulta que los palestinos han vivido puros 11 de septiembre durante 365 días al año desde 1947. Israel de ninguna manera es la víctima. Por el contrario, si alguien tiene una deuda histórica con la humanidad, es el Estado de Israel. Ojo, aquí no nos referimos al pueblo israelí, ni a los trabajadores, ni a los sectores populares, que también son víctimas, que también han sufrido pérdidas y que se encuentran en una guerra que ellos ni siquiera conducen. Nos referimos a los dirigentes, a las clases empresariales dominantes, a las clases conservadoras, a los intereses extranjeros que crearon un Estado represor, violento y genocida. Por otro lado, desde este espacio, tampoco avalamos las acciones llevadas a cabo por Hamás. Tampoco avalamos los ataques hacia sectores de la población civil como los realizados el 7 de octubre, así como la toma de rehenes civiles. En estos casos, los pueblos son quienes siempre ponen la sangre. Y esto lo entienden muchos sectores de la sociedad a nivel mundial. Así como hay apoyo de los grandes poderes mundiales a Israel, hay un gran apoyo de muchos pueblos hacia Palestina. Marchas, movilizaciones, concentraciones en las embajadas, acciones en eventos deportivos, artistas, deportistas, pero sobre todo, sectores sociales conscientes, indignados y solidarios con todo un pueblo. ¿Queremos paz? ¿Realmente queremos paz? Devuelvan el territorio robado, paren el genocidio, basta de invasiones, basta del financiamiento por parte de Estados Unidos y de sus aliados, pero es evidente que no lo van a hacer. Ya el gobierno de Israel ha dicho que utilizarán toda la fuerza y medios a su disposición. Han hecho ultimátum a la población de Gaza para abandonar su hogar en 24 horas. Siguen utilizando instrumentos y formas que están penadas incluso a nivel mundial, como la utilización de fósforo blanco sobre la población civil. Y ni qué decir de los continuos bombardeos a zonas civiles. Desde este espacio siempre vamos a condenar la guerra, la cual siempre beneficia, siempre, a unos cuantos sectores poderosos y perjudica a los pueblos de ambos bandos. El holocausto fue terrible contra los judíos, así como lo fue el apartheid en Sudáfrica y el racismo en Estados Unidos, que sigue vigente. Lo que vive el pueblo palestino a manos del Estado de Israel tiene los rasgos de todos estos episodios terribles en la historia. Y eso lo condenamos y lo vamos a condenar siempre. En estos momentos de definición política, siempre nos vamos a colocar del lado correcto de la historia. Por eso, vivan los pueblos que luchan, vivan los pueblos que resisten, viva Palestina libre, digna y soberana. Y mientras haya un pueblo resistiendo con toda la autoridad moral para hacerlo, la victoria llegará tarde o temprano. Y como diría el Che, los libertadores no existen, son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. No se olviden de suscribirse, comentar y seguirnos en las redes sociales aquí en Iskra, y que la chispa siga incendiando la pradera.